bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro, el primer encuentro de la dicha de este 2021. Volvimos con poesía, con arte. Para nosotras, Alba Murúa, María Sueldo Müller y Elizabeth Molver, este encuentro es un abrazo en todas sus formas posibles. Es el hallazgo de un verso perfecto, esa música que contribuye a la sinfonía del mundo, y también es una dicha de tenernos en estos momentos difíciles. Así que bueno, aquí comienza la poesía. Yo también los saludo. La dicha es este encuentro poético, como dijo Elizabeth, una forma de abrazarnos en pandemia, que lo necesitamos tanto. Y siempre es una dicha encontrarnos. Así que les damos la bienvenida y esperamos que disfruten de este encuentro. Nuestro primer invitado poeta de hoy es Roberto Malatesta, que nació en Santa Fe. No vamos a decir el año, Roberto. Es contador público nacional, egresado de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Lo puedo decir? 1961. Sin embargo, por su labor como escritor, recibió varias distinciones, obtuvo el Premio Municipalidad de Santa Fe en 1994 y el Premio José Pedroni en 2000-2005 por obra édita y 2006-2009 por obra inédita. Su proyecto Esperanza Spoon River recibió la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes en 2018. Tiene una carrera muy larguísima, por eso voy a leer así, no todo. Coordinó talleres literarios, efectuó reseñas literarias para revistas Fénix y Homero, para el diario El Litoral de la ciudad de Santa Fe. Participó en congresos y encuentros de diversas localidades de su país. Junto a la cantante Flo Palestani presentó espectáculos de poesía y música. Y algunos de sus libros, desde 1984 viene publicando libros, así que tiene un montón de poemarios. Algunos de sus libros son De las cosas blancas, Casa al Sur, La prueba de la soledad, Del cuidado a la altura del níspero, Las vacas y otros poemas, Flores bajo la lluvia, Por encima de los techos, El silencio iluminado, que es una antología que le hizo Leviatán, que abarca 30 años de su producción poética, La estrella roja y otros poemas, La realidad está en otra parte, Libro del pescador, bueno, un montón de libros, un montón de poesía, y algunos de sus poemas fueron incluidos en antologías como Santa Fe al Norte, Premio Regional, Casa de la Cultura de Alvear, Poetas 2, Autores Argentinos de Fin de Siglo, Señales de la Nueva Poesía, Voces Argentinas, entre otros. Roberto, bienvenido. Ahí está. Roberto, tenés que... muchísimas gracias. Ahí lo activé. ¿Se escucha? Sí. El teléfono. Ahí está. Ahí a ver, ahí debe estar, ahí me tendrían que escuchar. Sí, ahora sí. Ahí me escucha, porque yo lo había activado y lo desactivaron ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación en este ámbito tan raro que nos ha acostumbrado la pandemia. Bueno. Bueno, si querés, pensamos algunas preguntas para hacerte, para que vos nos puedas contar algo de tu escritura, y bueno, después nos vas a deleitar, por supuesto, con tus poemas. Una de las preguntas que habíamos pensado era, ¿cuáles son tus motivaciones a la hora de escribir? O que nos cuentes por ahí ese proceso de escritura, esto de si corregís mucho, si por ahí escribís y dejas guardado tus escritos y luego los vas a buscar de nuevo, si tenés un tiempo específico dedicado a escribir o es cuando te surge.
Ya son tantos años que casi es como proceso de la vida misma, ¿no? Respirar. Yo escribo cuadernos, soy ya bastante grande, y necesito cuaderno, ese contacto con la letra, con la palabra. Generalmente hay algo que como tengo el cuaderno a mano, hay algo que me incita a escribir. Pocas veces me programo así, generalmente no ocurre eso. Sí, dejo lo que escribo en los cuadernos, suelo olvidarme absolutamente, y luego voy revisando, tanto que a veces me sorprende, mira, escribí esto, cosas que... Y luego sí voy pasando al C, voy armando, voy organizando supuestos libros de acuerdo a la característica. Pocas veces escribí en forma directa un libro, como me pasó, sí, como por ejemplo con Por encima de los techos, que fue el poemario sobre la inundación que tuvo Santa Fe, o como hice, por ejemplo, con Esperanzas con River, fue por una beca que sufrí como loco, porque me cambió toda mi forma de escribir. Yo no escribo así, ese fue un trabajo de semi-escritura y semi-investigación también, porque hay mucho de historia ahí en ese libro. Así, esos fueron casi los libros que escribí distintos. Con el libro del pescador escribía generalmente cuando iba a pescar, por ejemplo. Llevaba el cuaderno, y la verdad que escribía, pescaba. Pero bueno, generalmente es así. Acompaña el cuaderno y pido que me acompañe también la poesía. Entonces, ahí alerta todo. Qué buena esa imagen de escribir y pescar, pero, o sea, ¿verdad? Con el cuaderno ahí, con el cuaderno al lado, pescabas y después escribías así, tal cual. No, por ahí me olvidaba que estaba el reel. En realidad llevo tantos libros que es muy risueño eso. En realidad soy como digo, soy un pescador muy extraño, que no le importa la pesca, en el mismo libro lo digo. Claro. Así que llevo bolsos libros en mi cuadernos y bueno, trato de... El reel lo tengo ya en el lugar donde voy guardado, pero la verdad que la pesca es algo, para mí, es muy diferente, por eso surgió ese libro. Pues Claro. leo algunos poemas. Buenísimo. Algunos de tus versos, por ejemplo, dicen: de mis cintas de colores se ríen los pájaros, mi perro y yo miramos las estrellas, hasta un simple cascote se ve feliz. Advierto que no tengo tinta ni papel y el río crece. Digo, estos versos tan distintos, ¿no?, de tus poemas, pero tan siempre hablando de lo simple, de lo bello y de lo trágico, hasta como puede ser una inundación, ¿no? Tienen a la naturaleza como protagonista. Y bueno, no sé, esta pregunta que quizás es un poco obvia, pero bueno, ¿cómo influye o cómo influyó la naturaleza en tu poesía? Yo me crié en un barrio casi suburbano de la ciudad de Santa Fe, donde la cerración de ahí de las casas eran alambradas con enredaderas, donde todos tenían gallinero, comían casa de mis padres o de mi abuela. Mi papá le gustaba ir a pescar, ir a cazar, o sea que el contacto con la naturaleza casi era, a pesar de que Santa Fe es una ciudad medianamente grande, fue como criarme en el campo, así que eso siempre existió y ese fue siempre como una especie de incentivo, la naturaleza, para decir, pero generalmente para decir otra cosa, ¿no es cierto? Es
el cuadro que está adelante primero, pero lo que se dice está más atrás. Claro, claro, sí, sí, sí. Y sobre la poesía actual, la poesía joven, digamos, de los jóvenes, ¿qué visión tenés? ¿Qué pensás de esto? ¿Hay poesía joven en Santa Fe? O no sé si vos tenés conocimiento de esto. Sí, hay grupos de chicos más jóvenes que están escribiendo. Generalmente, voy a decir al revés, yo ya me siento viejo comparado con ellos, porque a veces descubro que sigo con mis viejos escritores, o sea que uno se va separando, pero porque uno no puede, el que no cambia. La otra vez comentaba con una amiga, Sandra Cornejo, uy, vos sabés que me compré en una casa de cambio de Juan Ramón Jiménez, qué viejo que soy. Antes me había comprado la obra completa de Machado, que las había perdido. Bueno, los chicos están por otras tendencias, otro camino. Ellos ya creo que escriben directamente en la computadora. Hay algunas diferencias que uno nota, que no son ni buenas ni malas, pero son distintas. Creo que escriben de una forma mucho, en la lectura, yo lo noto mucho más proseado. Uno quedó con otro sentido de la rítmica y de la musicalidad. Y bueno, son generaciones y tienen que ir ocurriendo porque la poesía se va modificando y va cambiando. Pero sí hay mucha poesía, uno ve en la cantidad de libros que se editan, sí, tengo contacto con algunos de ellos y bueno, en fin, de todas formas la poesía tiene que ir cambiando. Sí, a veces en los ciclos de poesía va algún joven o una joven y saca el celular y lee desde el celular, ¿no? Yo que siempre tengo los papelitos, no puedo creer, pero bueno, para ellos es así, como vos decías. Así que sí, es evidentemente una nueva generación. La primera vez que vi eso, me acuerdo que fue en la ciudad de Junín. Tiene que haber sido un ciclo que organizó Sergio Rigacio, que es de mi generación, en la ciudad de Junín, donde había muchas generaciones, ha sido 2005, 2006, que ahí conocí, estaba Pipo Lernoux, fue a presentar su primer libro, fue una cosa hermosa. Y ahí fue la primera vez que vi una chica leyendo del celular. No, yo definitivamente no podré. Sí, no, a nosotros se nos complica mucho. Bueno, nosotras siempre pedimos, si quieren hacer algún escrito o quizás tengan algo que tenga que ver con la dicha, ¿no? Como es el nombre de nuestro ciclo, que tiene que ver con ese libro y poema de Irene Grus, tan admirada, también que vos la conociste. La conocí, Irene, sí. Y sí, bueno, nada, si tenés... No, contanos, ibas a decir algo de Irene, quizás. No, sí la conocí, en un tiempo la visité a la casa, hubo un tiempito que estuvimos bastante cercanos, después un poco que no hablé más con ella, una lástima, pero sí tuve el gusto de conocerla, de estar con ella sentada en un bar, una persona muy especial. Te cuento una pequeña anécdota. Recuerdo, estuvimos sentados en un bar y cuando salimos del bar me dice, toma, te lo dejo de regalo, de recuerdo. Esos pinchecitos donde se insertan las servilletas, ¿sí? Se había sacado del bar para que me lo lleve de recuerdo del encuentro. Tenía esas cosas muy divertidas. El souvenir del encuentro te quedó. Y ella
Sí, sí, y presentó en la librería Leviatán, presentó No importa el frío, un libro mío. En la librería, Leviatán tenía la librería en Calle Libertad. Ahí presenté mi libro y ella fue muy presentadora. Qué hermoso, qué honor. Qué honor. Bueno, escuchamos lo que escribiste. Lo escribiste para la ocasión esta, ¿verdad? Lo de la dicha. Sí, sí. Me pusieron la tarea y la hice enseguidita. Mi mamá me acostumbraba a hacer primero de todo tarea y después poder salir a jugar. Así que. Muy bien. Puede leer. ¿Te lo leo? Sí, claro. Esto fue escrito de primera. Espero que a mitad del escrito no me arrepiento. Si rememoro, la dicha es un lugar situado en un país extranjero donde han emitido la orden de no dejarme entrar nunca jamás. Pero quizás me equivoque y no sea un punto, un lugar geográfico, sino una nube, un espacio que se modifica constantemente. No es posible comparar una manzana de ayer con la de hoy. Ayer era un alimento, algo menor en la jerarquía de la dicha. Una manzana es una obra de arte que un artista loco, como es conveniente para toda creación, dispuso para mi boca. La dicha se esparce y cambia. Era una intención de vientos y luces, hoy es el punto en la I de la primer sílaba de la palabra. Esa fue la tarea. Muy bueno, muy bien la tarea. Tiene un 10. Buenísimo. Bueno, qué buena la profesora. Bueno, y ahora sí te invitamos a que nos leas algunos textos tuyos, los que vos quieras. Así podemos. Dale. Yo preparé, porque yo en el 2019 hice una cosa de loco, que no tiene sentido, no. Pero se ve que estaba previendo la pandemia y publiqué 3 libros. Una cosa de loco, fue algo que no se dio, ¿no? Está mal publicar así, pero bueno, se dio pedido de 2 editoriales porque salió lo de la beca y fue una. Y bueno, entonces ahora ya estoy tranquilo, transcurro la cuarentena sin ningún apremio editorial. Le leo el libro del pescador, ya que les había dicho algo, un par de poemas. Pueblo dormido. El pueblo se ha quietado, nadie hay, o se ha dormido. Tan solo las migajas del tiempo en los árboles, tan solo corre el río que mece una canoa amarrada a la orilla. Los únicos que hablan son el viento y los pájaros. La siesta también duerme al tibio sol de invierno sobre la hierba seca. No habrá mayores cambios con el andar del día. Algún ladrillo leve, algún tapial que cede. Y Pesca, que cierra el libro y es como mi definición de lo que yo entiendo por pesca. Pesca, el viento es un vaivén sobre la tanza, si soplan ráfagas de boca, distintas extensiones del ir y el venir, nada deja de ser en armonía, como en la página, la música, versos cortos y largos, pero bien extendidos. Si el pez entra en contacto y tira del anzuelo, la tensión rompe el juego que proyectaba el viento, un sacudón nervioso, toda una serie convulsiva que indica que algo tira bajo el agua. El juego delicado es parte de la vida. A ello también llamamos pesca. El río con el viento, un solo cuerpo, ya no importa la presa. No obstante, si intersecta el anzuelo,
saberlo importa. Puede que suba un plano o nada más que forma del vacío sujeta del anzuelo. Uno u otro, eso es la vida. Viento, vacío o pez, a todo lo llamaremos pesca. Y esas últimas palabritas están escritas en manuscrito en el libro Vacío pez, a todo lo llamaremos. Ya me dicen si hay tiempo, me paso. Con el libro del pescador, que es un librazo maravilloso, es una cosa increíble, con fotografías de Marisa Malatesta, mi hermana, que lo editó Palabrava, una editorial dirigida por la escritora Patricia Severín. Es una obra tremenda, es de fotografía y poesía. Con los chicos de Salta, El Pez, edité, primero La realidad está en otra parte, que son pequeños poemitas, casi haiku, no me gusta usar la palabra haiku porque es saber mucho y ser japonés, ser haiku, de verdad. Los unos en forma corrida, así, sí, bueno, son pequeños, muy breves, no tienen título, así que los voy a leer como si fuese un solo poema. Un sauce es la más bella forma del viento. Todo aparenta suceder en la web. Esta mañana el biguá rozó el río. Pasan los patos, camino de la luna, cielo de agua. Visita árboles, con lluvia el colibrí, no le teme al relámpago, su padre. En el foso de vino, Lipó vio la luna que los astronautas no vieron. Pisa el agua, camino que lleva a la luna. 80, 90, 100 garzas en una charca del tamaño de 80, 90, 100 garzas. Las cosas que comienzan a derruirse vuelven a hablar. Ya casi otoño, se extrañará de verme. Sin luna, senda del río, se oyen los remos. Vieja estación, al gallo, ¿qué le importa que el tren no pase? La rama toca el oro que el sol le alcanza. Yo veo y callo, lo anoto, la rama toca el oro que el sol le alcanza. No sé si hay algún tiempo para uno más de Esperanza con River, que fue Sí, dale. El poema, el libro que... Este libro, para explicar un poquito, se trató, la beca fue el proyecto de unir la voz de dos libros, Edgar Lee Master, con la antología de Spoon River, y Mosher Saken, de Pedroni. La idea era mezclar, amalgamar distintas voces, y hacer una investigación completa también del proceso de colonización de Esperanza, que fue la primera colonia agrícola argentina, y relacioné a aquellos personajes de Spoon River con estos fundadores, con estos que están en el libro de Pedroni. Y ahí descubrí, por ejemplo, a una mujer increíble, Lina Beck-Bernard, la esposa de uno de los fundadores de una de las colonias, San Carlos, que era, por eso es un poco difícil leerlo porque tiene una parte que está extraída totalmente del comentario de Lina, pero en 1860 lo que esta mujer, que era realmente una figura increíble,
ella, la acción que tiene de los sabones es totalmente actual, en 1860. Así que yo cuando llegue a la parte que habla ella voy a tratar de hacer un pequeño silencio y empezarla, porque amalgamo la voz de ella, de un libro, ¿no es cierto?, con mi poema. El espíritu de Lina brota de las aguas. No es extraño que habiendo regresado a mi patria y estando mi tumba tan alejada de las voces de los dos ríos, aún así las oiga. Yo estuve y fui testigo, mi esposo fundó la colonia de San Carlos y puedo aseverar que allí hubo indios. Habrán oído que Hot Put se enriqueció negociando con ellos. Por los llanos del sur también hubo quien lucró con la simpleza, y así como vi también. Vi el semblante severo, salvaje, casi sombrío, los ojos negros que expresaban esa vaga tristeza de los pueblos acostumbrados a las vastas soledades que miran sin cesar el horizonte. Melancolía soberbia en los gestos, en la mirada, en las actitudes, rasgos que parecen propios de aquellos destinados a morir y que sienten instintivamente la agonía de su raza. Aquí o allá, ahora que las voces se entrelazan, esto me ha tocado decir. Yo fui testigo de estrellas que se extinguen y fundaciones, de la espiga que se alza y la simiente que muere. O sea que Lina escribió mi poema, yo escribo, pero esa visión increíble de 1060 que una mujer haya visto así a los seres originarios es increíble. Y ella dejó escrito un par de libros sobre su experiencia y en el país. Fue un trabajo increíble porque fue no por tuve que investigar, tuve que comprar libros, ver libros, leer libros, visité lugares. En la colonia de San Carlos de pronto me dicen, en el Museo Pedroniano, porque ahí estuvo Pedroni, de pronto el encargado del museo, un historiador, me dice, mirá, en ese rincón, ese era el piano de Lina. Ah, no lo podía creer. Pude tocar el piano donde ella puso las manos, era increíble. Esas cosas fueron muy lindas también, algo totalmente distinto a lo que yo venía haciendo o yo entendía cómo era la poesía. Claro, un poco de poesía y un poco de historia, ¿no? Y sí, y mezclar esas sí, vidas, ¿no? Yo en el proyecto de la beca decía que iba a escuchar a los muertos, y fue un poco así. Ponerme a escuchar. Entonces visité, por ejemplo, el Esperanza. Encontré la tumba de esos personajes que escribió Pedroni. En la Plaza de Esperanza yo, por ejemplo, no sabía que estaba la tumba de Araújo Castellano, el fundador, porque la colonia de Esperanza es algo muy raro, y esa frase tan remanida, le daban 30 hectáreas a estas gentes. Ahí tenían que hacer todo, cada familia. Y aquella remanida frase de la tierra es para los que lo trabajan, yo creo que lo más se cumplió fue ahí. Así que sí, fue un trabajo muy, muy extraño, muy especial. Y esos fueron los que acabo de leer, los 3 libros que leí, que escribí que publiqué en el 2019. Bueno, hermoso escucharte y bueno, y sí, y conocerte, ¿no? Un poco más a través de tu obra y ver esas imágenes de lo que vos leías, ¿no?
esos pequeños haikus. Para mí son haikus, no sé, tendríamos que contar las sílabas, pero para mí que sí. ¿No? Hay algunos que tienen la cantidad exacta de sílabas de los haikus, pero bueno, hay toda una discusión, porque Sí, sí. Javier Adores tenía una biblioteca oriental maravillosa, llena de haikus, de libros, y él era tan respetuoso y de eso, que él no decía que sea haiku, y eso acuñó el término haijuna, haiku. Claro. Y un haiku criollo. Y entonces es un poco, quizás por respeto, yo no digo que hago haiku porque es todo un, como yo tampoco puedo decir acá en Santa Fe que hago la copla del noreste, porque se siente de otra forma. Con mucha más razón, entonces, una cultura tan lejana como la japonesa. Así que prefiero decir que son casi Casi haikus, está bien, tus casi haikus entonces. Sí, no, mucho respeto hacia eso, claro, claro. Bueno, Roberto, muchas gracias, hermoso haberte escuchado, reencontrado después de un montón de años de no vernos, así que bueno, buenísimo. Sí, sí. Y gracias. Sí, sí. Estaba pensando, estuve en la librería Leviatán, me parece, cuando presenté el libro. ¿Verdad? Sí, No me sí, acuerdo. yo fui a Sí. una de esas presentaciones, sí. Después en Santa Estaba, Fe sí, también nos esa fue la que me encontramos en otro encuentro que hizo una poeta, Mónica Muñoz, si no me equivoco, y ahí fuimos. No, ahí no me acuerdo, no. Yo ¿No? me acuerdo de haber encontrado a vos en la que organizó Rebagliati y Dalter También, en el sí, Centro Raíces. Ahí sí, sí. sí, Pero sí. en Santa Fe, no. Bueno, voy a revisar, pero me parece que sí. Este, Eh, bueno, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias y bueno, y seguimos con más poesía, no, con más arte. bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, la verdad que en este raro ámbito, como digo yo, pero le estoy muy agradecido. Gracias, gracias a vos. Bien. Bueno, y ahora llegó el momento de presentar a una artista. Voy a ser sincera, es un gusto personal invitarla a ella. Yo accedí a su obra el año pasado, durante la pandemia, a través de las redes sociales. Y lo primero que me llamó la atención fue la técnica de lo que yo veía. Pero después me atrapó un clima que propone en sus pequeños collages. Su nombre es Mariana Gavis y hace collage bordados en papel con otras técnicas que combina. Y es un lujo tenerla hoy aquí en La Dicha, en esta dicha extendida, porque escuchamos a Roberto desde Santa Fe y a Mariana que nos acompaña desde Neuquén. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, María. Emocionada, agradezco. La verdad es que cada vez que alguna persona dice lo que le genera mi trabajo, me produce primero mucha emoción. Y después es como que un poco, digo, ¿de verdad? O sea, estoy muy contenta, la verdad, y muy contenta de participar acá. Bueno, yo preparé algunas cosas que tenía muchas ganas de saber. Y lo primero que se me ocurrió era cómo llegó el bordado, ¿no?, a tu vida, porque en general en las artes plásticas y en el collage uno suele ver otras técnicas como con mayor preeminencia, y el bordado más en la tela, pero el bordado en papel me resultó súper novedoso y pensaba si tenías una tradición del bordado anterior al papel
o cómo fue que había empezado? No, no había tradición, o sea, no hay tradición familiar. El bordado lo empecé en tela normal, hacía un bordado tradicional, flores, bueno, todo muy tradicional. Y empecé a tener como una inquietud que surgió, vaya a saber de dónde, eso no me puse a analizar, de ampliar un poco ese tema del bordado. Empecé con el dibujo. Yo no sabía que sabía dibujar. Te estoy hablando desde hace 5 años para acá. Previo a eso, no hay nada, nada. Yo no sabía que sabía dibujar, pero siempre supe que si yo quería libertad en mi trabajo, tenía que aprender a abordar mis propios dibujos. Viste que hay una cosa de copyright y todo ese derechos de autor. Yo no quería tener problemas con nada. Entonces tomé clases particulares con una profesora de dibujo. Me saqué el miedo a dibujar. Siempre tengo una pelea ahí un poco con el tema de la perfección, que tiene que ser muy perfecto mi trabajo. Y en el bordado en tela encontré un techo. Llegué hasta ahí, no pude más. Veía cosas que hacían otras personas, pero a mí no me nacía, no podía, no lograba. Así que empecé a pintar. Dejé el bordado, empecé a pintar en acuarela. Todo este proceso fue, hoy dejo, empiezo a pintar en acuarela, todo así fue muy seguido. Y me cansé de pintar en acuarela. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Porque ya sabía que esto era lo que a mí me gustaba hacer. Y fue muy increíble. Un día pinté en una acuarela, o sea, salgo al patio de mi casa y no sé si viste mi primer collage, es un hombrecito, bueno, ahora digo que son hombrecitos, porque mucha gente piensa que son niños, otros piensan que son mujeres. Mi personaje es un hombrecito, un tipo duendecito. Y yo tenía una parra atrás de mi casa, un parral. Miré arriba y habían un par de uvas. Así que corté una rama, la planté en el papel y dibujé un hombrecito mirando una parra. Eso fue. Hay mucho de lo que, o sea, mi trabajo, no quiero decir que soy autorreferencial, pero de alguna forma creo que es inevitable ser autorreferencial, ¿sí? Capaz uno pelea, dice, no, no soy yo, no soy un hombrecito, o sea, yo soy alta, él es un hombrecito, pero de alguna forma vivo en un lugar que si bien es próximo al desierto, yo vivo en Plotier, que está cerca de la capital de Neuquén. Todavía hay bosquecitos, entonces acá hay mucha tradición de duendes, así que está como todo ligado. Hay una cosa autorreferencial, una cosa de vida, yo trabajo con materiales que me cruzo en la calle, o sea, yo en mis caminatas cotidianas junto madera, siempre vuelvo con los bolsillos llenos de maderitas. No hay forma, ¿entendés? Que no vuelva, porque sucede, es lo que tengo a mi alrededor. Pero el bordado en papel fue eso. No sé qué pasó en mi cabeza, que dije, che, voy a bordar un hombrecito. El personaje lo hice en nada. Prácticamente yo no trabajo con bocetos previos, voy directamente al papel, o sea, de acá al papel. No sé si eso está bien hecho o si está mal hecho. Es mi forma. Y simplemente van surgiendo cosas, voy trabajando sobre lo que me va pasando, hay cosas que son muy yo, he pasado procesos personales que los traslado de alguna forma, que la forma que me sale. Trato de no ser autorreferencial, pero yo en el fondo sé que yo estaba pasando un proceso y sé que esa cosa significa algo. Para otra persona significará otra cosa, viste que esto es así, la interpretación. Por eso mis trabajos tampoco tienen título. Yo no le pongo título a nada, porque no quiero pensar lo que quieras, pero yo sé lo que digo y lo que no digo también, ¿viste? Así que no es que había una tradición, simplemente las cosas se fueron sucediendo de esa forma y ahora creo que ya no tengo techo en esto, pero no porque o sea, porque pueda seguir superándome, sino porque siempre tengo algo que decir, ¿entendés? Así que mi no techo no tiene que ver con la técnica, sino tiene que ver con el decir algo, con esa misma técnica, con ese mismo personaje o agregando algunos, pero ya cambió. Antes era
bueno, siempre voy a bordar flores, no quiero bordar flores. Ahora siempre tengo algo que decir, uso un personaje para decir algo que yo quiero. Eso. Bien, qué interesante. Yo te iba a preguntar si explorabas otras técnicas además del bordado, pero bueno, ya creo que me contestaste con el tema del collage y de la acuarela, ¿no? ¿Alguna otra técnica usás o realizás algún otro tipo de trabajos o en este momento eso? A veces bordo sobre tela, estoy haciendo un tapiz, pero es para mí, es como, pero no hago nada que pueda decir esto tal vez en algún momento lo muestre, tal vez lo muestre. Ahora, el otro día estuve con COVID, así que hice unos juguetes antiguos de cartón, pero no son cosas que suelo mostrar mucho. Yo tengo mucha curiosidad por algunas cuestiones como el tema de los juguetes antiguos, cómo funcionan las mecánicas de los relojes, ¿viste? Entonces me pongo a investigar y capaz son las 2 de la mañana y estoy probando cómo hace un reloj porque vi una foto y al otro día termino mi juguete, lo pongo en la biblioteca y estoy contenta porque hice eso, sucedió. A mí hacer cosas, terminar un trabajo y mirarlo y decir, ¡guau! Eso me da mucha alegría. Es como que es eso que salió de acá, que de alguna forma investigué muy brevemente, porque tampoco es, o sea, y salió. Es como probarme a mí misma que puedo hacer cosas un poco distintas, creo. Sí, vos ahí dijiste, me dio alegría, y yo pensaba que algo que me parece que está muy presente en tu obra es la ternura, o por lo menos yo me encontré con esas imágenes que a veces son secuencias, ¿no? Porque Sí. tus collages a veces no se agotan en una única imagen, sino que son como episodios, y donde está muy presente lo tierno, la ternura, que es algo que nos está haciendo como mucha falta, ¿no? En este mundo posmoderno. No sé si vos encontrás algo así o tenías algo de esa idea para contar. No me puedo salir de eso, no me puedo salir. En el momento que estaba haciendo las prácticas de dibujo, intenté hacer otro estilo, un poco más de terror y eso, pues no me siento identificada, yo no puedo ver películas de terror, me da miedo, no lo puedo evitar, ¿entendés? Entonces, ¿cómo voy a hacer algo que me da miedo? Y veo dibujitos animados, puede ser que el hecho de que tenga hijos chicos todavía influya. Yo termino un trabajo y a las primeras personas que les muestro mi trabajo es a mis hijos, son los primeros que ven. Le digo, ¿qué ves acá? Y ellos son muy prácticos en su visión, ellos no interpretan ni nada, pero si yo siento que está como cerrado el círculo ahí, ¿entendés? Y sí puedo ver ternura, no es intencional, porque no es que sea tierna todo el tiempo, ni nada, pero en mi trabajo sí es la forma que yo encontré para mostrar. De todas maneras, sé que hay mucha gente, o sea, no mucha, pero hay gente que lo ha visto como trabajo infantil, justamente por la ternura, pero muy curiosamente la gente que ha comprado mi obra no ha sido gente, no han sido niños, y ha sido gente que la ha puesto en su escritorio o en su lugar de trabajo. Entonces, hay como una cosa de satisfacción de poder decir, bueno, hay una cosa tierna en un lugar que puede no ser tierno, y también meterme en ese lugar, que la ternura no es solo infantil, sino uno grande puede, o a veces necesitamos un mimo, no es tan, es así. Así que sí, hay ternura, pero también hay expresiones de dolor, ¿entendés? Tengo una mariposa a la que le falta un ala, pero hay alguien reconstruyendo ese ala, entonces hay como otras cuestiones que también pueden ser más vital, más de tristeza, pero que esperanzadora, si se quiere. No sé si esperanza es una palabra que cabe, pero... Bueno, pero ese gesto, ¿no? Que vos mencionás de ese collage, y lo recuerdo, de el hombrecito que reconstruye el ala de la mariposa rota con ese bordado, ¿no? Ahí hay una ternura hermosa, ¿no? De no es lo mismo, pero tengo esto para darte, ¿no? A mí me pareció muy lindo. Exacto. Bueno, vamos, antes de ver tu trabajo y de compartirlo con nuestros espectadores, yo sé que vos hiciste la tarea también. Hice la tarea, sí. Hiciste la tarea y escribiste algo para nosotras, o un comentario para nosotras sobre qué es la dicha
para vos, o esta dicha que es lo que nos encuentra. Así que te invito a compartirlo. Yo soy muy práctica en muchas cuestiones, ¿viste? Así que busqué en el diccionario primero, porque estuve pensando, así que busqué primero en el diccionario y dice, estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea. Pero yo me puse a pensar, porque también tengo una parte impráctica, y es que no siempre lo que uno desea, o cuando uno consigue eso que desea, siente plena satisfacción en lo personal. Así que, cuando tuve que buscar una definición, dije, no tengo idea qué es la dicha. Yo siento que ahora, por ejemplo, siento dicha. Ayer a la mañana salí a caminar y íbamos a ir a un lugar que finalmente no se pudo ir y fuimos a otro lugar. Entonces hubo un momento de... pero en el otro lugar conseguimos tomillo, que es un lugar, un descampado enorme, así que juntamos tomillo y yo en ese momento sentí dicha. Así que creo que finalmente es eso, son ratitos. Hay un ratito de dicha, pero no puedo describir el sentimiento más que capaz felicidad, un rato. Así que supongo que eso es dicha. Un rato de felicidad será. Bueno, te agradecemos mucho este comentario, ¿no? Como algo que a uno lo asalta, parece, la dicha. Tal cual, ahí está. Sí. Bueno, entonces los invitamos a todos, a todas, a mirar el trabajo de Mariana Gavis. Contarles que tuvimos problemas técnicos y que, bueno, la poeta que a continuación escucharán nos tuvo que grabar sus poemas desde Perú. Ella es Teresa Orbegoso, tiene varios libros publicados, todos excelentes, es periodista, gestora cultural, lleva adelante un sitio y una editorial, La Primera Vértebra, y bueno, gran poeta. La escuchamos. Gracias, Teresa. Hola, mi nombre es Teresa Orbegoso, soy escritora peruana, nacida en Lima en 1976. Este video lo transmito desde la casa en Lima. Durante muchos años viví en Buenos Aires y no sé si voy a regresar todavía. Les voy a leer poemas de la segunda sección del libro del miedo, libro que ha sido recientemente publicado por la editorial Las Furias, editora. En su primera edición fue editado por Hanan Harawi, de los escritores peruanos Ana Mónica y John Martínez. La pregunta gobierna el mundo. Existe como las culturas borradas existen. Como preguntas en la oscuridad existen. Como partículas que gobiernan el mundo, de un tiempo a otro imposible de medir. En Carri, midiendo, la partícula de Dios existe, en su reino imposible existe, y sus hijos, las estaciones del subdesarrollo, los miles de físicos sudamericanos que sueñan con hacer física en Alemania,
cines convertidos en iglesias evangélicas, fanáticos de Eucaristía sin vino, sin monjas, ni curas, ni papas, entregados a la castidad, santas Marías Magdalenas, sin Pedros, ni Pablos, evangelizando hombres, ni trinidades, ni profetas, que anuncien o denuncien, ni bienaventurados de ninguna clase, y una imposición de manos sobre el cuerpo de alguien, y unos elegidos a los que su Jesús no les ha encomendado decir: el que esté en pecado entienda su pecado, sin espejos rotos, en miles de pedazos que asemejan a un dios medieval, y ángeles, fragmentos desordenados que no pueden adorar la imagen completa de la imagen a la que los niños sin religión giran como botellas borrachas, que no llevan ningún mensaje o evangelio, la imagen de algún primerizo que cree entender el ser de la jarra, y las tumbas que sin tangos ni guainos invisibles y occidentales existen con su polvo y sus flores de plástico, existen, o las migraciones del polen existen, fieles y lúcidas, o el martillo o la madera existen, y la costa del Pacífico con su mar hablándole al oído a un músico uruguayo, guanacos y guano, la imagen completa de obreros de construcción civil. Proletarios y villeros de la 31 existen, la expresión horrible del capital existe, con o sin trampa. María Elena Moyano y Pedro Wilca, Flores Galindo y Arguedas existen, sin zonas urbanas, ni condominios, ni torres existen. Con marchas de universitarios de Argentina, marchas de universitarios de Chile, con o sin policías, existen. Con Piñera, Vizcarra o Macri, permutaciones, transposiciones, distorsiones de los auténticos padres. Resistir. El cáncer de la memoria es multiplicar, tan solitaria como la probabilidad de lograr que exista algo, tan claramente imperfecta, tan muerta como solo el perro vagabundo busca a su amo, su fidelidad a la sombra, como si el cáncer de la memoria no fuese el cáncer del que se ha rendido en su demora. Mi cáncer dice: en el Museo de la Paz el Selkman aún vive cantando fuera del tiempo. El cáncer del ojo de vidrio, enfrentado a la claridad de contar del cáncer del ojo abierto, en la emoción de la que nacen sus palabras, en las cartas perdidas entre el lenguaje y el corazón, en ellas se entrega la plenitud, se releva la cordura, se despliegan existencias, cacharros, mensajes y heridas, enmarcan sus temblores y queman al azar el destino. Salvan o porque la fe se mantiene incondicional, consuela y protege la propia felicidad de nuestras gargantas, como si el cáncer del hambre te ayudara a entender el secreto de tu biología. Los vencidos existen, la culpa existe, y todas las guerras del mundo, entre las grandes plazas de las ciudades del mundo, las bombas explotan como la gran odisea del dolor. Xurajay, el penal de Lurigancho. Xurajay, 26 de enero de 1983. Lurigancho, 4 de octubre de 1985. 8 periodistas, un guía y un comunero muertos en Uchurajay. 35 presos quemados en el pabellón británico de Lurigancho. El pasador solitario de un zapato. La vida inocente esparcida por el piso de un campo, por el piso de escombros de una cárcel fría. El odio existe, tan enfocado como el voto ciego del pobre, como la derecha militarista de un país pobre, y aun así, cada nuevo siglo, el joven estudiante no deja de marchar, pero se vuelve adulto y entonces quiere de todo, una casa, 2, 3 autos, viajar por el mundo, y ya no quiere recordar que su padre vino del campo, que su madre vino del río, que sus antepasados fueron indios, fueron negros esclavos, traficados, gente sin derechos, puestos a un lado por la historia, pueblos sin derechos, puestos a un lado por la iglesia, países sin derechos, puestos a un lado por sus dueños, continentes sin derechos, puestos a un lado por unas cuantas familias ricas de este mundo. Y así como una tragedia, como una comedia, el odio crece como una maraña negra de pelos y vuelve a comenzar. Los huevos del cáncer metafísico se rompen.
Lo inabarcable extiende sus colores como manteles sobre las mesas. Compone obras de paja. Mi cáncer dice, tu lucha está dentro de la poesía, como un pequeño huevo. En ella no hay odio. Torpe como la gallina viniste a mí, lenta como la infancia. La balanza rompió, de tu telaraña manaba mi temor. ¿Qué olor tenías? Tu búsqueda era implacable. Todo el paraíso reducido a una ancha línea roja, del principio al fin de la historia. El cáncer del consumo abre su tienda, se vende, deja caer su monedero, niega el discurso, el sentido. Se inauguran los hospitales, los cuerpos que ya no importan. El capital es una vitrina que te atrapa. Los enfermos miran tras la ventana de la vanidad. Su imaginación converge con el desgaste. América existe, América existe. Inger, no nos niegues. América existe, el aymara existe, y la flor de papa, y el quechua existen, y resígaro, las alpacas existen, resígaro, aire, quinoales existen, las alpacas existen, alpacas, abarema, ifanes, arterias, los ronsocos existen, los mayas, las yigyas, los orejones existen, los ronsocos, Yanaguaira, la momia Juanita y los intis existen, los intis, la chicha de Jora, y los ritos existen, los mitos, los intis, la chicha de Jora, Anata existe, la furia y la fiesta existen, el señor de Uruguay, Rosa de Lima, los huérfanos y la vizcacha existen, los suyos existen, la fragilidad, la fuerza de la fragilidad y la oscuridad plena existe, el sauce y el sauco existen, y Brunella, la mezcla, la indiferencia existen, y el cebú y el pejesapo existen, y el petróleo de Venezuela existe, y las causas, el ucuco existe, con su hielo amarrado a la espalda existe, con su danza protectora, y su devoción para el señor del Cuyurriti existe, alegre existe, en Paucartambo y Quispicanchi, en la montaña nevada. También los perros existen, el gallinazo carroñero, el cóndor andino, el buitre, las bromelias y la soledad del oso melero. Los quipucamayo existen, y lianas existen, las verdades existen, las intensas, las católicas, las éticas. El acelerador de partículas ciclotrón existe, y la cucaracha blanca, y las flores carnívoras existen, y el gracioso caminar sobre los ríos del Amazonas del lagarto Jesucristo, donde los pajareros existen, en selvas donde la gente esculpe sirenas sobre la madera, que no conoce la nieve con la que juegan los niños de Alaska. El cáncer de la necesidad es un gigante. Aplasta las chozas de los pobres, aplasta las faldas voladoras de las mujeres, aplasta. Los ciudadanos no existen. Y ahora, para cerrar este encuentro de la dicha, vamos a hacer un cierre diferente y voy a compartir con ustedes 2 poemas de mis queridas colegas y compañeras de trabajo. Y compañeras de dicha, como si fuera poco. Uno del libro Lejos del Paraíso, que fue publicado en el año 2015, que tiene una preciosa edición de nuestro querido amigo Alberto Oris, a quien siempre tenemos presente con gran cariño. Un poema que está dedicado a otro poeta amigo, a Carlos Dariel. Conciencia. Conciencia que alumbra poco a poco, que sale del letargo, de la extensa hibernación que no es. Estira la espina que no tiene, como un gato que sabe más que yo. Conciencia ronroneante, tal vez, que entreabre los ojos amarillos, que entrecierra los párpados ausentes, crepuscular, sin la osadía de ser luz. Y ya. Alba Murúa. Y de este libro hermoso que tuve la
fortuna de hacer de mediación en la presentación que fue, si mal no recuerdo, en 2016. Alba Murúa escribió un hermoso prólogo que yo tuve el honor de leer el día de la presentación. Y como anticipo de un nuevo libro, y acá doy la novedad que va a llegar muy pronto. Hago mis plegarias en soledad conjurada. Le rezo a mi santo que no es lo mismo que al Dios. Tengo dioses personales, postales de cartas, fotos, hojitas, piedras, ramitas que idolatro y no me quemarán en la hoguera por eso. Prometo lo difícil, lo costoso, y lo cumplo, muy a pesar de este cuerpo cansado, de los sueños y los dientes apretados. Entonces, el borde del zapato debe caminar sin pisar las líneas de las baldosas, apurarme por el puente cuando pasa el tren y el deseo se concederá. Entonces reúno todos los hechizos que conozco, los nombro, masticando una a una sus letras. Envenenando las palabras, les pido a mis muertos que ahuyenten los fantasmas. Quizás en otra vida fui incumplidora de promesas, vagabunda del infierno, habitante del abismo. Por eso ahora rezo mis plegarias en absoluta soledad. Elizabeth Molver, de entonces mi padre. Y con estos poemas nos despedimos. Hasta la próxima dicha.